No necesitamos mucha introducción. Ella es directora de How Clinic y de How Boutique. Y el día de hoy, en conjunto con los amigos de KPI Beauty, nos van a hablar sobre una tecnología que es de radiofrecuencia con agujas de mínima invasión y un poco enfocado hacia lo que es el melasma y la rosácea. Entonces, pues bueno, disfrutemos la plática y muchas gracias, Ingrid, por estar aquí. Al contrario, Adri, muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Me dio emoción que me invitaran porque es un grupo muy lindo y muy selecto de médicos especialistas, la punta del iceberg de la medicina en este país, así que me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y hoy vamos a hablar un poquito de radiofrecuencia, básicamente. Durante muchos años la radiofrecuencia se ha utilizado para la parte de firmeza, ¿no? Cuando nosotros pensamos en radiofrecuencia, pensamos en firmeza de la piel, firmeza de los tejidos. Y vamos a hablar un poco cómo ha ido evolucionando la medicina, las tecnologías que tenemos en entender cada vez más la salud de la matriz extracelular, exactamente el sitio donde yo quiero actuar, y se ha ido evolucionando de una manera increíble de tener tecnologías que eran solamente para la parte de firmeza, con alto riesgo de hiperpigmentación y de algunas cosas que vamos a ir hablando, a una tecnología nueva especialmente diseñada para pacientes con acné, rosácea, melasma y además entender por qué funciona en cada uno de estos. Entonces vamos a empezar a lo que todos ya sabemos, pero que siempre me gusta recordar, es cómo los cambios que van surgiendo en el envejecimiento cada vez son más comprendidos. A veces escuchamos que después de los 25 años decae el colágeno. Bueno, en realidad no es una única cifra. Los 25 años dependen mucho del exposoma, de cómo eres, de cómo te alimentas, de tu genética, etcétera. Pero ciertamente todos sabemos que pasan cosas. Conforme pasan los años nos vemos la carita y vamos viendo que ya no es la misma, que tenemos menos elasticidad, un poquito la flacidez, y así como nos preocupa a todos nosotros, les preocupa a nuestros pacientes. Entonces sí vamos a hablar un poquito de la parte de envejecimiento, un poco de la parte, hola, buenos días, de la parte de cómo podemos ir trabajando a 2 niveles o 3 y cómo la parte dermatológica tiene actualmente una posibilidad muy buena de tratar. Entonces, ¿cuáles son los cambios que más se asocian? Y uno de los que quiero que vean es el impacto en la hidratación, porque una de las cosas que vamos a ver es cómo las energías lumínicas depende de la que utilicemos el resultado que vamos a tener en los tejidos. Es decir, por ejemplo, si nosotros colocamos un láser, puede ser un láser de CO2, un láser Erbium, el láser que ustedes quieran, la energía viene de afuera, ¿no? Nosotros generamos un láser que va a interactuar con los tejidos. Cuando hablamos de radiofrecuencias, hoy vamos a hablar de cómo el propio tejido genera en cambios de polaridad, porque eso es lo que va a suceder, hay cambios de polaridad en el tejido y la energía se genera desde adentro. ¿De acuerdo? Entonces hoy vamos a hablar un poquito de eso, cómo vamos a ir favoreciendo, doctora querida, bienvenida, cómo vamos a ir favoreciendo esta situación de o cómo podemos recobrar el tejido desde adentro. Básicamente, la reparación de las proteínas. Vamos a hablar un poquito de cómo se van reparando las fibras de colágeno tras este tipo de tratamientos. Vamos a hablar de la salud de la matriz extracelular, que es de lo que más me interesa que ustedes tengan en mente. La importancia de la hidratación, porque una piel que no está hidratada no le va bien con la radiofrecuencia. Eso es algo que tienen que saber. Entre más hidratado esté el tejido, menos duele el procedimiento y mejores condiciones hay. Así que si ustedes ven una piel sumamente deshidratada, lo ideal sería hidratarla. Pueden hidratarla de muchas maneras, internamente, bueno, mejorar la hidratación, tomar más agua, tomar suplementos que puedan ayudar a mejorar la calidad de la piel, pero también pueden utilizar inyectables de hidratación que no den volumen unas 15 días antes, sobre todo en esas pieles en las que ven realmente una deshidratación, para que estos tratamientos tengan una mejora mucho más notoria.
Entonces vamos a hablar un poquito de esto también. ¿Por qué envejecemos? Todos lo sabemos, hay muchas teorías, entre ellas la teoría de acortamiento de los telómeros, el envejecimiento de las proteínas, ¿no? Cómo se carbonizan las proteínas, ¿no? Este efecto de carbonización, así es como se llaman, acuérdense que por ejemplo, las proteínas de glucógeno, de colágeno, esas sí pueden tener una glucosilación o una glicación, que es algo de lo que vemos, pero todas las proteínas también se carbonizan o carbonilizan. Y estos tipos de oxidación, tanto la glicación como la carbonización o carbonilización, son fenómenos irreversibles en la piel. Entonces, ¿qué es lo que hacen todas las tecnologías? Tratar de que eso no llegue, que no lleguen los fenómenos irreversibles. Hoy voy a hablar también una parte que es importantísima en el melasma, que es cómo trabajamos en las células senescentes para poder modificar su comportamiento. Entonces, esto es importantísimo que lo vean. Y aquí tenemos algo de lo que se ha descubierto y casi todos los tratamientos nuevos se están enfocando en la regeneración de la matriz extracelular. ¿Por qué es importante que regeneremos la matriz extracelular? Porque es ese espacio entre las células, ¿no? A nivel de la dermis, es ese espacio en el cual se va a llevar a cabo el intercambio celular. Si nosotros estamos aquí y vamos a imaginar que estamos en la matriz extracelular a nivel de la dermis y yo me quiero comunicar, si yo tengo un espacio hidratado, en el caso de la piel, la manera de comunicarnos es de varias maneras. Si yo estoy aquí pegadita, puedo comunicarme directamente. Pero si tengo a alguien hasta allá lejos, por eso los exosomas son actualmente una de las terapias también que se utiliza, son maneras de comunicarse con las células a distancia, ¿no? Y ya las hormonas pues tienen otras maneras todavía mayor a otros órganos, ¿no? Entonces las células y nuestro organismo tienen muchas maneras de comunicarse entre sí. ¿Y por qué es importante comunicarse? Porque las células en general son muy chismosas. Por ejemplo, si nosotros tenemos un fibroblasto que está viejito o senescente, las células senescentes se contagian, ¿no? ¿Se acuerdan que son células que denominan células zombies? Porque las células senescentes son células que no murieron, porque el mecanismo que hace el organismo, ¿cuál es? Si nosotros tenemos un daño en la célula genético que ya se dan cuenta los mecanismos de reparación tisular que no lo pueden reparar, ¿qué es lo primero que hacen? Lo mandan a apoptosis, ¿no? Se activan mecanismos de todo lo que son P53, mecanismos de apoptosis celular. Pero si nosotros no podemos destruirlo o el organismo no se da cuenta, hay otro mecanismo que es las células senescentes, como que lo arrestan, ¿no? Las células senescentes están en arresto celular. Hoy vamos a hablar porque para el melasma es algo que desde el 2018 salió un artículo que habla de la senescencia en el melasma, pero es muy interesante porque este es el equipo único que trabaja específicamente la célula senescente en el melasma. Por eso se los quiero contar. Entonces, si nosotros tenemos un daño en la célula, pues si está muy dañada y el organismo lo localiza, se va a muerte celular programada o apoptosis, ¿no? Entonces ahí está bien porque pues se deshace esa célula y ya no genera ningún problema. Si nosotros no estamos seguros, pero sí está lastimada, pero no sabemos, la célula se arresta. Y las células senescentes arrestadas empiezan a generar secreciones o procesos de mecanismos de inflamación, empiezan a liberar interleucinas y una gran cantidad que se llama factor de senescencia celular, ¿no? ¿Se acuerdan que empiezan a secretar un montón de cosas y entonces contagian a otras células? Por eso es fundamental la senescencia celular, revertirla, porque las células senescentes se pueden revertir. La apoptosis no, ya la célula que se muere, pues ya se murió. Entonces, por eso es tan importante que tanto en el rejuvenecimiento como en procesos inflamatorios, pero sobre todo en el melasma, en el cual vamos a tener dos aspectos, los vasos sanguíneos que se forman nuevos y las células senescentes, que son los dos aspectos que trabajan estos equipos.
Es decir, si ustedes quieren remover pigmento, para eso es mejor un láser de picosegundos, ¿no? Lo han escuchado, los láseres de picosegundos o algún láser, un Erbium Jack, que no, aunque sea de nanosegundos, también funciona. Lo que hacen es pulverizar el pigmento que ya se encontró ahí. Entonces, esa es una manera de trabajar, que quitas el pigmento y entonces todos los láser toning, todos los láser de picosegundos, lo que hacen es quitar ese pigmento que ya está acumulado. Pero tratamientos como el que hoy vamos a ver, lo que hacen es trabajar en los vasos sanguíneos que se forman en el melasma, en la rosácea, y también nos ayuda en la parte de las células senescentes. Pero para esto tenemos que ser muy precisos y saber un poquito más de estas tecnologías. Entonces, ¿cuáles son los conceptos importantes para que pues hablemos más o menos el mismo idioma? Factores de crecimiento, todos sabemos que dentro de la comunicación entre las células, de hecho, por eso los exosomas son tan controversiales, porque pueden llevar lo que sea, ¿no? Tienen esta información en DNA o RNA mensajeros que puede llevar información buena, pero también puede desencadenar, ¿no? Nuestro cuerpo es equilibrio, puede generar una cascada positiva o una cascada que en algunos casos el riesgo sería a neoplasias, ¿no? Si nosotros tenemos un desorden de las células, por eso los exosomas yo los amo, los utilizo mucho, pero siempre utilizar los tópicos con una situación de ir comprendiendo cómo van a funcionar. Pero sí nos sirven mucho para entender los exosomas, qué pasa. Entonces, normalmente nuestro cuerpo se comunica a distancia, como les expliqué, no aquí, sino a cierta distancia con exosomas. O sea, se genera una endocitosis, tengo factores de crecimiento y hago un exosoma y lanzo estas partículas con la membrana para que vayan a comunicarse a otras células. Y entonces los factores de crecimiento son muy importantes porque tenemos a nivel de la comunicación entre las células de la piel, tenemos factores de crecimiento epidérmicos, factores de crecimiento derivados de fibroblastos, muchísimos factores de crecimiento que hacen que la información se transpase o se traduzca en que otras células puedan seguir la máquina de producción celular y de comunicación. Neocolagénesis, cuando se forma nuevo colágeno, neoelastogénesis, cuando tenemos nuevas fibras elásticas, que también es importante en los estudios demostrar que se producen las dos. Neovascularización, que cuando hay equilibrio es bueno, o sea, tenemos nuevos vasos buenos, pero cuando se desequilibran, ¿qué tenemos? Pues melasma, tenemos telangiectasias faciales, daño celular por fotodaño, es decir, la formación de nuevos vasos es una cosa muy importante y muy interesante que tiene que estar en equilibrio para que esto sea bueno, ¿no? Entonces, sí podemos tener nuevos vasos para la formación de un tejido nuevo, pero cuando hay un desequilibrio en la formación de vasos, tenemos patología. Y la termocoagulación, que es básicamente lo que vamos a hablar hoy. Esto que les comentaba, ¿qué sucede con las células senescentes? Producen el fenotipo secretor asociado a la senescencia y empiezan a generar citocinas inflamatorias, esas células arrestadas, esas células zombies, empiezan a dar problemas. Yo siempre digo que es como el que estamos, imagínense todos aquí poniendo atención y entra alguien gritando, ¡ay! Y entonces todos vamos a salir corriendo porque a lo mejor ese grito nos puede desencadenar un proceso de alerta y de decir qué está pasando. Así es como las células senescentes se comportan. Si tenemos 1, 2, 3 células senescentes, hay equilibrio. De hecho, nuestro organismo necesita la senescencia celular para estar sanos y tenemos dos extremos en la infancia y en la edad adulta tenemos una pérdida del equilibrio de la senescencia. Entonces, es muy interesante lo que sucede. Las metaloproteinasas también aumentan y esto hace que se vaya degradando pues el colágeno sano. Acuérdense que las metaloproteinasas pues destruyen, pero además también tenemos que tener equilibrio entre ellas para que disminuya la posibilidad de daño celular. Y entonces hablamos de una enfermedad que ahora sí se llama el envejecimiento como enfermedad, una piel inflamada. Entonces hablamos de que si tenemos una piel inflamada, pues podríamos de manera teórica revertir
ese proceso, quitando los procesos inflamatorios, y por eso es importante. Hablando de tecnología, tenemos muchas posibilidades en dermatología. Ustedes lo saben muy bien. Estoy aquí con todas las expertas y expertos, pero quiero darles como un panorama general de cómo funcionan las cosas, ¿no? Si yo quiero quitar algo, pues la cirugía es muy contundente, quito todo y listo. Si yo utilizo un láser, dependiendo el láser que yo utilice, por ejemplo, si yo uso un láser de CO2, estamos hablando a 10.600 nanómetros. Entonces, cuando nosotros entendemos qué longitud de onda es la que voy a utilizar, también entiendo exactamente a qué nivel voy a tratar. Si yo trato con un láser de CO2 o un láser Erbium, ¿cuál es el cromóforo? O sea, ¿cuál es mi objetivo? Pues el agua. Entonces pueden funcionar por coagulación, pueden funcionar por necrosis, dependiendo pues obviamente cómo utilicemos, modelación de las proteínas, recambio. Por eso los láseres fraccionados, pues dependiendo la energía que nosotros manejemos y la intensidad, podemos penetrar tanto como queramos y dependiendo la tecnología que utilicemos. Pero vean lo que sucede con una radiofrecuencia. La radiofrecuencia lo que hace es que penetra sin lastimar, la radiofrecuencia con microagujas, penetra sin lastimar la epidermis y genera calor a nivel de la dermis. ¿De acuerdo? Eso es básicamente lo que hacen todas las radiofrecuencias fraccionadas con microagujas. ¿Por qué? Porque generan una radiofrecuencia que va a haber un polo positivo y un polo negativo en la piel, y entonces va a haber un intercambio de polaridad. Ese intercambio de polaridad, ¿qué me va a generar? Energía. Esa energía, dependiendo qué tanto yo la utilice, va a ir destruyendo de manera selectiva ese tejido donde yo estoy. Entonces, siempre es importante que sepan que las radiofrecuencias generan energía desde adentro, a diferencia de un láser, que el láser quema de arriba abajo, y entonces, dependiendo la energía, es la profundidad que yo tengo. Una radiofrecuencia entra, genera cambios, dependiendo la cantidad de agua, se generan cambios en la polaridad de los tejidos y entonces vamos a generar cambios en la estructura de los tejidos, ¿de acuerdo? Entonces son diferentes tecnologías. Si yo, por ejemplo, utilizo un HIFU, un ultrasonido, pues ahí depende también, ahí se mandan ondas ultrasónicas que dependiendo de la tecnología, yo puedo decidir la penetración teniendo posibilidad de llegar a la parte de grasa o no. Lo mismo sucede con las radiofrecuencias, ahorita lo vamos a ir viendo. Entonces, hoy, de todas las tecnologías que puedan tener, nos vamos a enfocar en las radiofrecuencias fraccionadas. También muy de moda la radiofrecuencia focalizada, endoláser y todos esos, lo que hacen es esto, tienen una fibra en la cual lo que hace es que en la punta se genera una radiofrecuencia. Y entonces, ¿qué van haciendo? Quemando grasita y modificando el tejido, pero es una energía que sale desde la punta del transductor o de la fibra que utilicen, y entonces una tecnología diferente, ¿no? Entonces, cuando hoy tenemos, todas son buenas, pues sí, depende de la que sepan usar, depende de lo que quieran obtener, o pueden combinar tecnologías, que es lo que más hacemos en la actualidad. ¿Cuál es el reto clínico? Durante muchos años se buscó justamente esto, poder penetrar y no lastimar la epidermis. ¿Por qué no queremos lastimar la epidermis? Sobre todo nuestros fototipos, nuestras pieles con tendencia a fototipos 4, 5, que son los más frecuentes, entre el 3 y el 5, los latinos. Algunos tienen un poquito más clara la piel, otros más oscura, pero en términos generales tenemos una alta posibilidad de reacciones de pigmentación o hiperpigmentación postinflamatoria, porque todo lo que, el melanocito no le gusta el calor, o sea, si se quema, se estimula la formación de pigmento, eso lo sabemos de toda la vida, pero entonces, ¿cómo logramos una tecnología que sea avanzada para que me trabaje esta parte que yo quiero estimular sin lastimar la epidermis, pero al mismo tiempo, pues sí generando un tratamiento en esta zona? Entonces, durante muchos años se
han ido creando diferentes tecnologías. Dentro de las tecnologías tenemos radiofrecuencia normal. La radiofrecuencia normal puede ser monopolar o bipolar, ¿de acuerdo? Entonces, una radiofrecuencia monopolar significa que tengo la energía y se genera hacia abajo. Por eso se tienen que poner placas de retorno, ¿no? Ustedes conocen radiofrecuencias monopolares, que a fuerza te tienes que poner una placa, porque entonces se genera la energía y atraviesa literal todos los órganos del cuerpo a diferentes niveles. Por eso no pueden tener marcapasos, placas, etcétera, porque, y menos con las radiofrecuencias monopolares, porque esas sí atraviesan todo, la energía atraviesa todo. Ahora las máquinas cada vez son más modernas y no puedes usar el equipo si no pones la placa de protección, porque mucha gente sí se llegó a quemar y tener problemas. Entonces, la radiofrecuencia monopolar funciona así, se genera una energía hacia abajo. ¿Qué tanto? Pues qué tanto la regulas, ¿no? Dependiendo la energía que utilizas. Ahora, radiofrecuencias bipolares. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo un polo positivo y un polo negativo. Entonces voy a estar manejando en dos polos mi energía dentro de los tejidos, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que va a suceder. ¿Cuál es la diferencia? Que podemos generar esta energía de diferentes polos. Por ejemplo, ahorita se los voy a enseñar. Yo puedo tener un solo polo negativo y todos positivos. Entonces todos van hacia ese polo. Puedo tener en uno misma, en una microaguja, un polo positivo y uno negativo, como es este caso. Entonces, hay variedades dependiendo lo que ustedes utilicen y el equipo que utilicen. Por eso, hoy les voy a presentar uno, pero el que ustedes usen tiene que ser muy bueno y entender cómo funciona, porque si no entendemos, ahí es donde luego no sabemos con los equipos hasta dónde podemos llegar. Entonces, ¿cuáles son? ¿No? Ahora, tenemos dos tipos de radiofrecuencias a su vez, la que genera solo calor y la que viene con microagujas, ¿de acuerdo? Entonces, hoy vamos a hablar de la que viene con microagujas. Dentro de estos tipos de radiofrecuencias que vienen con microagujas, tenemos las que se usan, o sea, todas me gustan. Por ejemplo, yo tengo Indiva y me encanta, y tengo Endimed y me encanta. Es decir, cada tecnología va avanzando en diferentes cosas. ¿Cuál es lo nuevo que hoy les voy a enseñar? Vean, aquí tenemos agujas de onda continua. ¿Qué quiere decir de onda continua? Se los voy a enseñar. Yo genero el calor y ese calor se disipa sin pararse. Si yo utilizo onda, por ejemplo, todas estas, que son muy buenas, todas estas tienen onda continua. ¿Por qué? Es importante entender, porque la onda continua va a generar un calor hacia la parte profunda, pero no hay manera de controlar ese calor. Obviamente sí, dependiendo de la energía, pero tú disparas y se genera una energía hacia la parte profunda. Ahora este equipo que hoy les voy a presentar tiene una cosa nueva que es una onda pulsada. Esa onda pulsada es una onda chiquitita que se queda en la parte superficial. Básicamente esa es la novedad de este equipo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? En el año 2008 se aprobaron la radiofrecuencia fraccionada para ofrecer rejuvenecimiento de la piel. En el 2009, lo que hicieron es lograr que penetraran agujas, pero ahí el reto era saber cómo voy a hacer, ¿las tengo que aislar o no aislar? Ahí ustedes van a encontrar que cada tecnología que les presenten de radiofrecuencia fraccionada les van a decir, la mía es mejor por esto. Ahí la verdad es que ustedes tienen nada más que entender cuál les conviene más. ¿Qué es lo que podemos tener? Dos situaciones. Una, que estas agujas estén aisladas o que estén libres y no aisladas. ¿Qué quiere decir? Es como si yo tuviera un cable pelado en el que le pongo esta protección, ¿no?, de plástico. Ese aislante me genera que el calor no esté ahí, sino solo en la punta. Entonces, ahorita vamos a ver, este es un equipo que tiene todas las certificaciones europeas, el efecto NA, que ahorita se los voy a enseñar, y todas las ventajas que tiene. ¿Por qué este equipo tiene muchas cosas buenas y me gustó mucho? Es porque vamos a tener como una radiofrecuencia en gotas. Ven cómo
lo que ellos patentaron es este efecto NA, que así se llama el doctor que describió y publicó este efecto, en el cual se genera una tecnología no aislada, estas son agujas no aisladas. Cuando yo tengo una aguja no aislada, lo más importante es controlar ese calor, porque imagínense, yo empiezo a generar calor aquí, este calor se viene de la punta y se disipa hacia arriba. Si yo lo controlo perfectamente, eso es muy bueno, porque voy a tener que todo mi tejido se puede remodelar o mejorar. Pero si yo genero más calor, empiezo a quemar hacia arriba, porque se disipa el calor en la agujita hacia arriba. Por eso estas tecnologías fueron muy difíciles de lograr, porque lo que decían es cómo voy a controlar que no se queme el tejido, ¿no? Porque necesito que se genere un calor profundo que suba, pero que no suba tanto. Es como si prendes una mecha y entonces dices, ay, ya se va quemando todo. Entonces tienes que, lo que empezaron a hacer, imagínense una mecha que les ponen cera o una para que no se siga quemando todo. Entonces así es como lo empezaron a hacer. Esta radiofrecuencia que hoy les voy a enseñar, Silfirm, tiene una tecnología al igual que el Scarlett. Si lo conocen y usan Scarlett, es exactamente la misma tecnología. Son agujas que no son aisladas. Entonces recordamos, cuando tenemos radiofrecuencias fraccionadas con microagujas, podemos tener aisladas y no aisladas. ¿Por qué una aislada sería buena? Porque controla que esté aislado y solo el calor se genere en la parte de abajo, ¿de acuerdo? Estas son no aisladas, pero lo que ellos patentaron es decir, yo no voy a aislar mis agujas, cosa que dijeron, ¿seguro? ¿Segura? O sea, ¿estás seguro que no vas a aislarlas? Dijo, sí, no voy a aislarlas, pero lo que voy a hacer es expandirlo en forma controlada y en forma de gota o capullo para generar el calor desde lo profundo hacia arriba en forma de gotita. Esa es la tecnología que Scarlett ha patentado. Agujas no aisladas generando un calor en gotas. Esta tecnología lo que han demostrado es que tienen, si ustedes ven, esta es una tecnología radiofrecuencia digamos tradicional. Si nosotros vemos hay un solo polo negativo, hay varias marcas conocidas que tienen esta tecnología, o sea, tú ves las agujas y tienen una sola aguja negativa y todos los otros polos positivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se genera de este aquí, de este aquí, es decir, la energía va de polo positivo a negativo, de positivo a negativo, y entonces se genera como una sobrecarga en un sitio. Entonces ellos lo que dijeron, ¿cómo podemos hacer para lograr que tengamos más polos negativos? Es que parece fácil porque uno lo ve así, pero la tecnología no es tan fácil porque no se pueden poner un polo negativo y uno positivo tan fácilmente. Entonces lo que hizo Scarlett es decir, todo lo verde, esto clarito, es mi polo negativo y todo lo de acá es positivo, de manera que tienen polo positivo, negativo, y se hace como un intercambio de esta energía de manera homogénea, ¿de acuerdo? Esa es una de las patentes que tiene Scarlett como tal. Aquí tenemos entonces lo que les estoy explicando. Les voy a decir marcas, pero si dicen que dije no es cierto. Vean, este es Scarlett, son no insuladas, se genera un polo positivo y un polo negativo en la misma aguja. Es decir, yo genero una energía que hace calor de abajo hacia arriba, polo negativo, positivo en mi misma agujita, ¿de acuerdo? Yo tengo otras insuladas, por ejemplo, estas yo también la tengo, yo tengo las dos, esta y esta, que es Endimet. Endimet, ¿qué hizo? Protege o sea, aislaron toda esta parte para que no se genere calor y tienen un polo positivo, uno negativo, positivo, negativo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Aquí tengo positivo, negativo en mi misma aguja y eso me genera un calor en esta dirección. Si yo tengo se genera un calor en esta dirección. Entonces, solo tengo un cambio a nivel de la dermis al nivel que yo decida, pero entonces el calor se genera así. Y
es el famoso Morpheus. El Morpheus lo que tiene es que sí son aisladas, pero generan un calor igual que pero mucho más largo. Entonces, Morpheus es muy bueno, nada más que sí depende mucho del operador. O sea, si el operador sabe exactamente, genera maravillas, pero si no sabe, genera quemaduras, eritemas persistentes y un montón de cosas que hemos visto, porque pues desgraciadamente lo compra luego cualquiera, no lo sabe usar y queman al paciente. Yo tengo pacientes que tienen 1 año con eritemas persistentes, puntitos eritematosos, y no hay manera, ni con láseres de colorante pulsado, o sea, no les logramos quitar eso. ¿Por qué? Porque se genera muchísima energía. No es malo, ¿de acuerdo? O sea, no estoy hablando mal de ninguna tecnología, solamente que cuando uno tiene una tecnología la tienes que comprender bien para poderla usar bien, porque si tú tienes una bomba atómica y no la sabes usar, pues vas a generar una quemadura y un eritema y una tragedia. Si tú tienes esta, yo tengo esta y me encanta, y tengo esta nueva y me encanta también, pero pues tienes que saberla usar, porque hay pacientes que necesitan algo un poco más profundo y hay pacientes que necesitan más superficial. Bueno, hablando entonces, ya dijimos que la tecnología Scarlett en general lo que tiene es esta tecnología en gotas, ¿no? Ahora les voy a hablar de Silfirm, que es este equipo nuevo que tenemos aquí, que lo que hicieron es, yo ya tengo una onda continua, que es la que nos va a producir la parte profunda. O sea, mis ondas continuas trabajan profundamente. ¿Por qué? Porque se genera un calor continuo hacia la dermis, ¿de acuerdo? Si yo tengo un efecto nuevo, lo que hicieron es decir, ¿cómo podemos ayudarle a los dermatólogos a que usen nuestros equipos? Pues entonces, ¿qué hacemos? Una onda que sí sea específica para el epidermis, dermis, unión dermoepidérmica y que pueda yo trabajar tanto la parte profunda, vemos aquí, como la parte superficial. ¿Cuál es mi blanco? La membrana basal, la microvasculatura y las células senescentes que se encuentran en la superficie, que por eso empecé hablando de eso. Entonces aquí lo volvemos a entender. Todas las radiofrecuencias casi que quieran trabajar firmeza y cicatrices tienen que ser ondas continuas. Se genera esta coagulación que es no selectiva, porque era lo que les explicaba, se genera un calor dependiendo de la energía que tú generes, pero hacia la parte profunda. Aquí lo ven, ¿no? Se genera un calor profundo. Cuando yo tengo esta nueva onda pulsada, que Silfirm es el único aparato en el mundo hasta el momento que tiene esta posibilidad. O sea, todas las demás radiofrecuencias pueden ser maravillosas, pero trabajan solo en onda continua. ¿Cuál es el objetivo? Ya lo dijimos, cicatrices, remodelación, mejora de la matriz extracelular, neocolagénesis, neoelastogénesis, etc. Si yo quiero una onda pulsada, voy a trabajar selectivamente en dos aspectos, la unión dermoepidérmica, la membrana basal y los vasitos sanguíneos que se están formando. Entonces, entendiendo esto, puedo usar melasma, acné y rosácea. También dermatitis seborreica y otros aspectos porque regula la producción sebácea también. Entonces, mi onda continua, ya lo vimos, ya lo vamos entendiendo. Ahora ya está como todo muy fácil de entender. Las ondas continuas me van a trabajar la flacidez, me van a trabajar cicatrices, me van a trabajar todo lo que es a nivel selectivo de la dermis más profunda. Puede ser dermis media o profunda. Y mis ondas continuas, y mis ondas pulsadas me van a trabajar lesiones pigmentadas, vasculares, son esto mi foco primario. Nuevamente ya lo vamos entendiendo. La onda continua me va a trabajar para rejuvenecimiento, acné, pero sobre todo cicatrices y este efecto de reacción cutánea que es el que les expliqué, en el cual trabajamos para regenerar las fibras de colágeno y rejuvenecimiento. Y lesiones pigmentadas y vasculares con la onda pulsada. ¿Qué hacemos en la práctica? Generalmente trabajo las dos cosas. Depende mucho de mi fototipo. Si tengo pieles que tienen hiperpigmentación postinflamatoria por acné, les va increíble, les va increíble. Pacientes con melasma refractario que ya no sabía yo qué hacer y que dije ya a mi peor enemigo que se vaya, porque sabemos todos que el melasma a veces le das de todo y luego dices mejor no te hagas nada, vive feliz,
porque es muy difícil las pieles. Y entonces lo que entendemos es que trabaja a otro nivel, no fractura el pigmento, ¿de acuerdo? O sea, no trabaja sobre pigmento, trabaja sobre la unión dermoepidérmica en las células senescentes y en la neoformación. Es decir, que si ustedes le dan, si consideran así a su paciente ácido tranexámico por vía oral, si consideran que es candidato, le dejan y le hacen esta tecnología, pues la vasculatura de verdad se va a disminuir o desaparecer. Entonces, esos pacientes con melasmas refractarios, con hiperpigmentación posinflamatoria, esos dolores de cabeza, son maravillosos con esto. Pero ojo, tenemos que ser muy cuidadosos, trabajar en el nivel. Ahorita les voy a enseñar los parámetros para que sepan, porque todo lo que genere calor, pues también puede pigmentar. Entonces, también no es una máquina mágica, pero tenemos una nueva herramienta para estos pacientes. Algo de lo que les quiero enseñar con este video es que, ¿se acuerdan que dijimos, a ver, ¿estás seguro que vas a hacer no aisladas? Porque vean lo que sucede ahorita se los voy a aprender el video. Nosotros tenemos que estas agujas, este es en el equipo de Scarlett, pueden generar hasta 30 segundos una estructura en la que no se quema el tejido. Por arriba de 30 segundos, o sea, 40, 50, literalmente prendemos fuego el tejido. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? El equipo no puede dar más. O sea, el equipo se traba, aunque tú le des, no puede pasar de los 30 segundos de quemadura, ¿de acuerdo? Eso es por seguridad. Les voy a enseñar cómo hacen la prueba a punto 30 segundos. Miren, acá empezamos. Se empieza a generar calor. Ahí ya empezamos a ver. ¿Ya? Y ahí empiezan ya a ver cómo ya peligrosamente se empieza a generar más calor. Ahorita vamos a ver. A los 40.45 segundos. Y después, bueno, pues ya, hasta que de verdad se quema, ¿no? Entonces, por eso es importantísimo que los equipos sean patentados y sean realmente buenos, porque desgraciadamente, pues existen muchos, y no por tirarle a los chinos, ni mucho menos. Está muy bien, nada más que hay muchos equipos que también tienen este tipo de tecnologías no aisladas, pero no tienen estos parámetros de seguridad. O sea que tú puedes darle, y desgraciadamente a veces la gente que no sabe no tiene miedo de nada, y entonces le pone al equipo con una fuerza, pues si el equipo da, yo le doy. No, pues no. Entonces, este equipo es muy seguro. Aquí también es importante porque pídanle a la marca, a los chicos de KPI, Dago y todo el equipo, tienen muchísima respaldo. Ellos son de verdad hasta exagerados, diría yo, en cuanto a no traer nada que no tenga muchísimos estudios y cosas. Entonces, de verdad, pídanle los estudios. Están súper interesantes con el equipo, con el Scarlett y ahora con Silfirm, cómo funciona. Entonces, ¿por qué es importante también? Estas son agujitas de oro. Estas agujas de oro, lo que se recomienda es siempre usar nuevas, no reutilizarlas. Esa es la recomendación oficial internacional para disminuir la posibilidad de algún proceso infeccioso, porque pues si lo guardas, la aguja sigue funcionando, porque como son de oro, tienen estudios hasta, ¿cuántos son los disparos? Creo que 3,000 disparos y la aguja como si nada. Pero el problema es que pues sí podrías generar un proceso inflamatorio. Este tratamiento no solo lo estamos usando para melasma, rosácea, etcétera, sino que también mucho para estimular el crecimiento de piel cabelluda, de pelo. Lo hacemos el tratamiento y posteriormente aplicamos exosomas o lo que ustedes quieran aplicar con resultados increíbles. Lo estamos usando para tensado. Hoy yo me hago mi sesión, estoy muy emocionada en la tarde, porque sí ayuda muchísimo para cuello, para todo, da resultados muy bonitos. Una de las cosas más interesantes que tiene es que no duele. Ahora, les voy a decir, no duele, pero sí hay que poner anestesia tópica y no duele dependiendo la hidratación y todo. Si tú comparas esta tecnología con un Endimed o con un Morpheus, no se diga que se duele tremendamente, de verdad no duele. O sea, de verdad en comparación, a ver, no es cero dolor, pero de verdad yo soy muy chillona para los procedimientos y sí lo aguanto.
Entonces, sí con anestesia en crema, por eso les decía, o sea, sí tiene que estar bien preparado el paciente. Depende de la anestesia tópica que utilicen, pero al menos 20, 30 minutos. Si usan una muy buena y muy fuerte, 10 minutos suele ser suficiente, depende cuál utilicen, pero sí es recomendable usar bajo anestesia. Otra de las cosas maravillosas, que es el único equipo, creo que también tenemos doctora oftalmóloga por allá, doctora, es el único equipo que podemos trabajar el párpado móvil, o sea, se puede poner la aguja pegada a las pestañas, tanto superior como inferior. Este tiene los estudios, nada más tienen que poner los parámetros correctos. No saben, increíble para levantamiento de los párpados. Es el único equipo. Incluso yo les combino este con láser de CO2. Para este no necesitan lente intraocular, así se lo ponen y listo, ¿eh? Nada más hay que programar el parámetro correcto para que no se genere calor profundo. Pero es increíble, desde la pestaña hasta arriba, jalas y trabajas todo el párpado, increíble, superior, inferior. Tengo muchísimos pacientes de cirugía plástica que me los mandan, ya sea para, pues ya los operan, pero pues la piel que queda hay que seguirla tratando. Les funciona súper bien. Y es el único que podemos trabajar desde la pestaña, pegaditito a la pestaña, párpado móvil. O sea, las otras radiofrecuencias con microagujas, como genera un calor profundo, no se puede. Como aquí sí puedo controlar mi calor, puedo trabajar párpados sin problema y es espectacular. Yo se los combino con láser de CO2 y ahí sí les pongo lente intraocular. Entonces hago el tratamiento en la misma sesión, hago el Silfirm, primer pase y termino con un láser de CO2. El rejuvenecimiento es increíble. Le ponen exosomas. Si el paciente tiene tendencia a la hiperpigmentación, ponemos ácido tranexámico en tópico, estéril, para disminuir la posibilidad de pigmentación. Es decir, tenemos mucho. ¿Y por qué duele menos? Por esto, porque tiene una onda muy estable a otras que hace picos de generación de calor. Les voy a pasar el videíto del tratamiento para que lo vean. El equipo es nuevo, es el único que tiene, como les comentaba, ¿no? Esta onda dual de energía en la cual tenemos la posibilidad de trabajar la parte superficial como profunda. Dual Wave RF microneedling Tienen system sistemas de doble onda, que es, como les comento, el único. with the combination of radio frequency and microneedling is ideal Las to agujitas, de regenerate verdad skin casi no once duele, again. doctora. Si hoy se The lo needle quieren tip, hacer, la produced doctora va a with estar robot también haciendo, manufacturing entonces provides a more están de effective gane, treatment of skin se los lesions, pueden hacer, and by entonces delivering the high frequency para que lo energy prueben. more precisely to the Quieren, target through a va a estar la variety of doctora el día de treatment hoy tips. haciendo los equipos ahí en su consultorio, se les pueden As the subir el equipo, bipolar RF energy is entonces delivered through the para non-insulating needle que lo in the hagan. shape of a water drop, Y vean cómo creating a tenemos el precise efecto de injury to the generación selected de area calor en la without parte damages in the media y surrounding tissue. profunda y la posibilidad de The tratar los Silfirm vasos. X Bueno, entonces vamos a ir concluyendo esta parte. Tenemos dos posibilidades de ondas, onda continua y onda pulsada, ¿de acuerdo? La onda continua para partes profundas, la onda pulsada para partes superficiales. Específicamente vamos a disminuir el riesgo de hiperpigmentación postinflamatoria. De hecho, justamente es para eso. O sea, pacientes que vean acné, hiperpigmentación postinflamatoria, que dices, ¿qué le hago? Hacemos este tratamiento. ¿Cómo lo combinamos? Pues yo lo combino con todo. Lo combino mucho con exosomas, lo utilizo con algunas, yo uso unas células madre mexicanas que también tienen registro de COFEPRIS y están muy buenas, todo tópico, ¿de acuerdo? O sea, después de abrir canales, el estudio de los canales, tanto con láser Tulio como con este equipo, los canales quedan abiertos 4 horas de manera muy importante. O sea, es fundamental que no se pongan filtro solar de color porque pueden quedar pigmentados. O sea, eso es algo que sí tienen que saber con todos estos. 4 horas, el canal está súper abierto. Lo ideal es que no se maquillen ese día ni el otro día, porque hasta 18 horas hay de estudios de apertura todavía del canal. O sea que sí se abren muy bien esto de Drug Delivery Systems, en los cuales de verdad estamos llevando los activos a la parte profunda, es real. O sea, los estudios demuestran que 4 horas los canales están abiertos. Entonces, si hoy se lo hacen, no se vayan a maquillar después, porque por suerte yo nunca he visto a nadie que quede, pero la teoría dice que pueden quedar pigmentados.
Yo lo utilizo con PDRN, a mí este me gusta, hay muchos. Me gustan con exosomas y pueden utilizar después si quieren algunos antioxidantes o lo que ustedes usen, yo son expertos, ácido tranexámico, etcétera. Con inyectables, el ácido hialurónico no está contraindicado, ya dijimos, sobre todo los de hidratación, pueden hacer incluso la hidratación ese día y darle con la radiofrecuencia, ¿de acuerdo? No se va a llevar el hialurónico, más bien va a hidratar en este caso. Si ustedes ponen hialurónico de volumen, lo ideal es esperarse de 6 a 8 semanas después del tratamiento. O sea, son cosas distintas. Una, que pongan ácido hialurónico para hidratar el tejido con cualquiera de los skin boosters que les guste, el de Galderma, el de Allergan, Profilo, el que ustedes usen y si no usan, búsquenme, es bien fácil usar hidratantes, o sea, no se necesita gran habilidad, nada más poner unos piquetitos, hidratar y con eso mejoran la calidad de la piel del tejido de los pacientes. Toxina botulínica, la marca que ustedes usen, bioestimuladores, la marca que usen, no están contraindicados, al contrario, trabajamos a diferentes niveles. También lo utilizamos en combinación. Yo uso muchas veces, hago mi Silfirm y termino ya sea con un CO2 o con un pulso largo, con un Neodymium Jack o con un Erbium. Entonces, los pueden combinar dependiendo las tecnologías que ustedes quieran y ustedes usen. También lo combino mucho con HIFU. A mí me gusta mucho este es Liftera, pero si ustedes tienen Ultherapy o el que tengan, lo pueden combinar preferentemente en diferentes sesiones, pero lo pueden hacer. Yo les alterno una sesión de Silfirm, una sesión de HIFU con yo uso esta HIFU que es Liftera con una radiofrecuencia monopolar que se llama Coolphase en una sesión y en la otra sesión uso Silfirm. Los resultados son increíbles, los pacientes de veras les gusta mucho. Láseres fraccionados, este es un láser tulio, ese sí se puede hacer en la misma sesión. De hecho, hoy yo me lo voy a hacer combinado, o sea, terminas el Silfirm y luego pasas con un láser tulio que todavía es más superficial, actúa a 1927 nanómetros, está súper arriba solamente para el estrato córneo. Entonces, obviamente que ustedes pueden determinar la cantidad de sesiones, el promedio es de 3, pero a ver, es como ustedes vayan viendo. Yo digo mínimo 2 y ya van viendo. Es importante no hacer demasiados pases, nunca más de 3 pases, y vamos a ir trabajando desde la parte profunda con la onda continua hasta la parte superficial con la onda pulsada, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes tienen un paciente que tiene cicatrices, pero tiene flacidez, pero además melasma, que la verdad hay un montón de gente así, entonces trabajamos 1 o 2 pases profundos sin tanto calor. Si el fototipo es, nos vamos en una onda continua o sea, ahí las ondas continuas son CW3, por ejemplo, en el equipo. Ahorita lo prendo y se los enseño. Y vamos viendo de lo profundo a lo superficial. Y terminan con sus ondas pulsadas para tratamiento. ¿Cuál es lo importante de esto? Que ya se demostró en los estudios que lo podemos usar en acné activo y en rosácea por 2 razones, porque trabaja directamente en la glándula y también porque nos reduce los procesos inflamatorios y de las células senescentes que les comentaba desde el principio. Aquí lo tenemos, ¿qué es lo que hace esta onda nueva, que es la energía de Silfirm? Nos trabaja en la membrana. Cuando ustedes, todos los estudios que se hicieron, se demostró que en el 90 y tantos % de los pacientes, la unión dermoepidérmica está a 0.3 milímetros de distancia. Entonces, obviamente yo lo que hago es que si tengo una piel muy gruesa, a veces le doy 2, o sea, le doy como a 0.4 y 0.3. Y si tengo una piel muy delgada, a veces 0.2 y 0.1 para como que tratar de asegurar. Ahora lo estamos usando con el ultrasonido, que yo estoy como muy fan de eso, entonces a todo le hago y entonces mido cuánto más o menos veo mi membrana de diferencia, la membrana basal, lo mido con el equipo de ellos de KPI y entonces puedo ver si está 0.2 o 0.3 y así programo el equipo. Nada más que a veces, la verdad, en la práctica luego tienes en los pacientes y estar ahí midiéndole todo, entonces más o menos es a 0.3. Aquí lo vemos entonces, para concluir esta parte, los láseres generan la energía de afuera hacia adentro, la energía de la radiofrecuencia es de adentro, ¿no? Depende del agua, de la polaridad y de los cambios que generamos de calor. Y es importante que se controle bien la energía. Aquí básicamente es
0.3 milímetros es el que vamos a enfocarnos para la parte de pigmento y pueden llegar hasta 0.8 o 1.2 cuando quieran llegar a pacientes con acné inflamatorio o glándulas, etcétera. Conforme vayan usando el equipo, yo también, o sea, yo tengo como 6 meses usándolo, tampoco tengo tanto. Al principio es bien difícil porque dices, ¿a cuánto le pongo? 0.2, 0.3, qué energía, pero poquito a poco es un equipo muy noble y empiezan a entenderlo. Entonces, así es como se genera estas ondas. Esta es la onda continua, en la cual la tecnología es en gotas, en agujas no aisladas, en las cuales ya dijimos el polo superior y inferior positivo y negativo se encuentra en la misma aguja. El tratamiento de las capas superficiales, básicamente el enfoque básico del melasma sería a nivel de las 300 micras, que es en el que nos vamos a enfocar para la parte de la membrana basal y la unión dermoepidérmica. Por ejemplo, esta es una paciente muy joven, es Paulina, que trabaja con nosotros después de una sesión. La verdad está contenta, se ve mejor en cuanto a firmeza, es una mujer muy joven, pero la verdad es bonito. Les voy a enseñar, por ejemplo, ella también mejoró muchísimo. Si se fijan, ellas son 2 sesiones, tenía más marcados los pliegues, sobre todo de lado, vean el surco, la definición, se ve bastante bien, sin ningún otro tratamiento, ¿no? O sea, como si se mejora, también el acné disminuyó. Entonces, es un tratamiento muy lindo que mejoran mucho. Ella es una paciente también la tratamos melasma con este tratamiento. Vean cómo él mejoró después de 2 sesiones de tratamiento para melasma. Ella es una paciente que además le pusimos Profilo Estructura. Vean antes y después cómo se mejora la calidad de la piel, la definición. También vean acá, mucho más definido el contorno y los surcos menos marcados. La verdad es que es una paciente que no era candidata a volumen. Ella venía a que ponerse rellenos. Le dije, no te puedo poner porque estás muy bien, no necesitas nada de volumen. Lo que necesitamos más es trabajar esto. Entonces, ella le pusimos Profilo Estructura, que me gusta mucho Profilo Estructura porque trabaja mucho la regeneración de los tejidos desde adentro. O sea, la parte del tejido graso es el que se repone cuando tenemos Profilo Estructura. Y vean la definición con la combinación con Silfir. Y bueno, pues este es todo de la parte teórica. No sé si aprovechamos para algunas preguntas. No sé qué tanta experiencia tengan con radiofrecuencias, pero traté de abarcar un poquito digamos, los temas más importantes.